Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de sus participantes y no necesariamente expresan la postura institucional de la Universidad Nacional del Sur sobre los temas a los que se refieren. A partir de ahora, en Radio Universidad repasamos Letras Íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras Íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Adolfo Bioy Casares. La vida es una partida de ajedrez y nunca sabe uno a ciencia cierta cuándo está ganando o perdiendo. Aquí comienza Letras Íntimas, este espacio mágico donde nos acercamos a grandes personalidades a través de sus cartas. Hoy tenemos cartas de Adolfo Bioy Casares. Casares nació en Buenos Aires el 15 de septiembre de 1914 y falleció el 8 de marzo de 1999. Fue un escritor argentino que frecuentó las literaturas fantástica, policial y de ciencia ficción. Es considerado uno de los escritores más importantes de nuestro país y de la literatura española, habiendo recibido el Premio Internacional Alfonso Reyes y el Premio Miguel de Cervantes, ambos en 1990. Así comienza Letras Íntimas, un viaje en el tiempo. Hijo único de Adolfo Bioy Domecq y Marta Ignacio Casares Lynch, en el barrio de Recoleta, tradicionalmente habitado por familias patricias o de clase alta, y donde residiría la mayor parte de su vida. Perteneciendo a una familia con una clase social alta, pudo dedicarse exclusivamente a la literatura y al mismo tiempo apartarse del medio literario de su época. Escribió su primer relato, Iris y Margarita, a los 11 años. Cursó parte de sus estudios secundarios en el Instituto Libre de Segunda Enseñanza de la Universidad de Buenos Aires. Luego comenzó y dejó carreras, como por ejemplo Derecho, Filosofía y Letras. Tras la decepción que le provocó el ámbito universitario, se retiró a una estancia, posesión de su familia, donde cuando no recibía visitas, se dedicaba casi exclusivamente a la lectura, entregando horas y horas del día a la literatura universal. Por esas épocas, entre los 20 y los 30 años, ya manejaba con fluidez el inglés y el francés, que hablaba desde los 4 años, el alemán y naturalmente el español. Entre 1929 y 1937, Bioy publicó algunos libros, como Prólogo, 17 disparos contra el porvenir, Caos, La nueva tormenta, La estatua casera, Luis Greve, Muerto, que más tarde repudiaría, prohibiendo su reedición y rehusándose a comentarlos, calificando toda su obra anterior a 1940 como horrible. Pronto se vinculó culturalmente al círculo cosmopolita de la revista Sur. Su amistad con Jorge Luis Borges sería decisiva en su carrera literaria. En 1932 conoció a Borges en la casa de Victoria Ocampo y también a su hermana, Silvina Ocampo, quien se convirtió en su esposa en 1940. La estrecha amistad con Borges duró hasta la muerte de este, en 1986, y dio origen a una serie de obras escritas en colaboración y firmadas con los seudónimos de B. Suárez Lynch y H. Bustos Domecq. Por ejemplo, 6 problemas para Don Isidro Parodi, 2 fantasías memorables, un modelo para la muerte, crónicas de Bustos Domecq, nuevos cuentos de Bustos Domecq, Los orilleros y El paraíso de los creyentes. En 1940, cuando se casa, publica la novela La invención de Morel, que marca el inicio de su madurez literaria.
La novela contó con un prólogo de Borges, en el que comenta la ausencia de precursores del género de ciencia ficción en la literatura en español, presentando a Bioy como el iniciador de un género nuevo. La novela tuvo gran aceptación y recibió el Premio Municipal de Literatura en 1941. Por esos años publica, en colaboración con Borges y Silvina Ocampo, 2 antologías: Antología de la Literatura Fantástica y Antología Poética Argentina. Bioy y Silvina formaban una extraña pareja. Ella le llevaba 11 años y desde que lo vio por primera vez, vestido de blanco, apuesto y hermoso como un dios, ya no pudo dejar de pensar en él. Se casaron y formaron una pareja particular. Ella, extraña y celosa, perdonaba todas las infidelidades de un hombre que, a pesar de todo, la adoraba. Mientras estaban casados, fueron a buscar inclusive una nena, Marta, nacida de 3 meses antes. En ese viaje Silvina regresaría convertida en madre legal, cosa inesperada. La hija de Adolfito, con esa presunta costurera que cumplió con su pacto de hacer mutis por el foro, a Silvina se le metió en el alma. Cuando con el tiempo lleguen los nietos, Florencia, Lucila y Victoria, se mostrará igual de cariñosa. Nadie la había creído capaz de sentimientos maternales, ni siquiera ella misma, y sin embargo los tuvo. Al principio lo hizo por Adolfito. Él deseaba hijos y le rogó que hiciera de madre para ese bebé. Después lo hizo por Martita. Descubrió el placer de celebrarle los cumpleaños, de llevarla al zoológico, y se rió durante años del día en que la enfrentó a la beba por primera vez. Estaba colorada hasta las orejas y de puro nerviosa, dijo la primera soncera que se le ocurrió: «¿Qué naricita más chica tiene? ¿No será homosexual?» «No», le contestó Adolfito muy serio, como si la pregunta le pareciera de lo más atinada. «Es que es ñatita». Extraña fue Silvina, extraña relación de pareja que no se pareció a ninguna, pero que lejos de ser una tranquila amistad, fue un agitado amor.
A lo largo de 2 décadas, de 1949 a 1969, Bioy Casares mantuvo una correspondencia amorosa con la escritora mexicana Elena Garro. Hasta hace muy poco, el romance era un pasaje relativamente desconocido de la vida de ambos. Durante buena parte del tiempo que duró la correspondencia, ambos eran casados. Ella con el poeta Octavio Paz, él con Silvina. La naturaleza precisa de la relación y salió a la luz en septiembre pasado, cuando la Universidad de Princeton abrió al público el archivo de Garro, adquirido unos meses antes. Se trata de 5 cajas de documentos en las que hay manuscritos originales y una abundante correspondencia, entre otros papeles. Largas son la mayoría de las cartas que el cuentista y novelista argentino escribió a Elena Garro. Largas, de renglones apretados, con letra a veces ininteligible, hinchadas de nostalgia, adulación, angustia, autodenigración y desesperanza. En una entrevista reciente que concede la escritora Elena Garro, cuenta que tuvo 3 series de encuentros con Bioy. 2 en Europa en 1941 y 1951 y una en Nueva York en 1956. Cuando se conocieron en 1949 en París, Garro tenía 29 años y Bioy 35. No todas las cartas de Bioy Casares a Elena Garro son de amor. En algunas de ellas se habla del papel que la novelista y dramaturga desempeñó junto a Octavio Paz como agente literaria de Bioy en Francia. En octubre de 1951, Bioy envió desde Montevideo una autorización a Octavio Paz para que encargara la traducción al francés de La invención de Morel, su novela más célebre. Concluida la traducción de la novela, en noviembre del 51, Bioy escribió a Elena Garro desde Buenos Aires: «Estoy conmovido con el trabajo que te tomas con La invención. Leído en francés, me hace creer que es un buen libro. En cambio tú, al ir paso a paso con la traducción, descubrirás todas mis limitaciones». Expresiones como esa de aparente falta de seguridad en sí mismo abundan en las cartas del escritor. En general, el tono de la correspondencia es depresivo. Una carta fechada el 5 de noviembre de 1951 empieza así: «Mi querida, tuve que hacer un viajecito a Montevideo. Este fue muy rápido, 3 días en total. A mi vuelta me encontré con tus cartas del 26 y 27 de octubre, las más cariñosas que me has mandado desde hace tiempo. Tal vez te di lástima con mi tristeza. Si me hubieras visto en estos 3 días de viaje, te hubieras apiadado aún más. Basta de tonterías. Me hubieras dado el olivo, como decimos aquí. Me hubieras abandonado. No te puedo decir qué desolado me parecía todo. Viajar en avión, llegar a un cuarto del Nogaró, almorzar y comer, convencer con los mozos, las consignas de siempre. ¿Para qué estoy haciendo esto?, me decía». Las cartas de Bioy persiguieron a Elena por todo el mundo: Francia, Japón, México, Suiza, Austria. Bioy parece incluso haber asediado a su correspondiente. Entre agosto y octubre del 51 le envió una 20 de cartas. «Perdóname que esté escribiéndote de nuevo», redactó el 8 de septiembre de ese año. «Quisiera darte un respiro, pero tengo tanta necesidad de ti que si no toleras estos monólogos me voy a morir de angustia». 4 días después envió otra carta: «Elena adorada, no te asustes de que te quiera tanto. Tú me dijiste que lloraría por ti. Solamente te equivocaste en una carta en la que me reprochabas mis lágrimas fáciles. Tal vez si pudiera dar un buen llanto mejoraría, pero no, eso me está negado. Debo seguir con esta pena y con los ojos secos». Unas semanas antes, poco después de embarcarse de regreso a América, luego del segundo encuentro con Elena Garro, Bioy envió otra carta a Víctor Hugo:
199, el domicilio parisiense de la familia Paz Garro. En su equipaje llevaba 2 recuerdos, un zapato y el pasaporte de Elena. Después de esto, Garro le pediría que le devuelva el pasaporte. Mi querida, escribió Bioy, aquí estoy recorriendo desorientado las tristes galerías del barco y no volví a Víctor Hugo. Sin embargo, te quiero más que a nadie. Desconsolado canto fuera de tono. Juan charrasqueando, pensando que no merezco esa letra, que no soy buen gallo, ni siquiera parrandero y jugador, y visito de vez en vez tu fotografía y tu firma en el pasaporte. Extraño las tardes de Víctor Hugo, el té de las 6 y con adoración a Elena. Has poblado tanto mi vida en estos tiempos, que si cierro los ojos y no pienso en nada, aparece tu imagen y tu voz. Ayer, cuando me dormía, así te vi y te oí, de pronto desperté, sobresaltado, y quedé muy acongojado, pensando en ti, con mucha ternura, y también en mí, y en cómo vamos perdiendo todo. Te digo esto y enseguida me asusto. En los últimos días estuviste no solamente muy tierna conmigo, sino también benévola e indulgente. Pero no debo irritarte con melancolía. De todos modos, cuando abra el sobre de tu carta, espero por favor que me escribas, temblaré un poco. Ojalá que no me escribas diciéndome que todo se acabó y que es inútil seguir la correspondencia. Tú sabes que hay muchas cosas que no hicimos y que nos gustarían hacer juntos. Además, recuerda lo bien que nos entendemos cuando estamos juntos. Recuerda cómo nos hemos divertido, cómo nos queremos. Si a veces me pongo un poco sentimental, no te enojes demasiado. Me gustaría ser más inteligente o más certero, escribirte cartas maravillosas. Debo resignarme a conjugar el verbo amar, a repetir por milésima vez que nunca quise a nadie como te quiero a ti, que te admiro, que te respeto, que me gustás, que me divertís, que me emocionás, que te adoro, que el mundo sin ti que ahora me toca me deprime y que sería muy desdichado si no encontramos en el futuro. Te beso, mi amor. Te pido perdón por mis necedades. El 17 de octubre de 1951, desde Montevideo, le volvió a escribir. Mi querida, discúlpame que te haga leer las noticias de siempre, que te extraño, que estoy desolado. ¿Pasaron años sin que nos veamos? Tú tienes a la chatita, la hija de Elena Garro, a Octavio, a tus padres, a Deva, a Estrellita. Para mí, Elena es la persona que más quiero en el mundo, el centro de mi vida. ¿Ves? No me corrijo.
La última carta de la colección está fechada en Mar del Plata, el 21 de abril de 1969. Habían pasado 20 años desde la primera misiva. La carta dice así: Elena muy querida, todos los días pienso en ti y en la chata. En los diarios de por acá hay muy pocas noticias de México. Las que puedo darte de mí son demasiado triviales. La vidita de siempre. Menos mal que este año trabajé. Escribí una novela. El compromiso de vivir que estoy corrigiendo. Una memoria sobre la pampa y los gauchos. Un cuento, El jardín de los sueños. Y ahora un segundo cuento, ilegible. Uno y otro. Dios mío, tratan de fugas. ¿Recuerdas que en el teatro de Champs-Élysées en el 49, la primera noche que salimos me dijiste que sentías gran respeto por los que huían? Me gustaría hoy compartir esa convicción. En todo caso, no me parece improbable que dentro de poco me convierta en fugitivo. En la fría y solitaria Mar del Plata de esta época del año, trabajo, y mientras tanto estás, o creo que estás feliz. En junio, o julio, o agosto, acaso me vaya a Europa. ¿Cómo cambiaría ese desganado viaje si en París, en Roma, en Londres, donde tú quieras, nos encontráramos? Anímense. Un besito de Bioy. Una caída que le provoca una doble fractura de cadera en 1992 pareció anticipar una serie de hechos trágicos, ya que poco después sufrió la pérdida de su esposa, el 14 de diciembre de 1993, víctima del mal de Alzheimer, que la tuvo postrada durante 3 años. También perdió a su hija Marta al ser atropellada por un auto. Por esa época empieza a frecuentar a su hijo Fabián, a quien reconocería oficialmente en 1998, y ve más seguido a su nieto Florencio, quien lo acompañó en sus últimos años. Finalmente fallece el 8 de marzo de 1999, a los 84 años. Fue inhumado en la bóveda de su familia en el cementerio de la Recoleta, donde también reposan los restos de su esposa y su cuñada. Finalmente, también murió su hijo Fabián en 2006, a los 42 años de edad. Desencadenó estos varios juicios sucesivos con un resultado insospechado. La carambola del destino quiso que los derechos de autor de 2 de los escritores más espléndidos de la literatura argentina del siglo XX y una gran parte del patrimonio en juego esté en manos de la madre de Fabián, una de las amantes de Bioy Casares, seductor tan aplicado como admitido. Y hay algunas películas que siempre recomendamos que están basadas en sus obras, como por ejemplo El crimen de Oribe. Sí, el año pasado en Marienbad, La invención de Morel, El sueño de los héroes, Dormir al sol. Y te quiero contar, Silvia, una anécdota, porque estuve leyendo, como siempre me gustan los libros de Balmaceda, que cuentan un poquito la historia más íntima de escritores. El libro se llama Encuentros truculentos de escritores argentinos, que finalmente el amor que tenían Bioy y Elena se terminó por culpa de unos gatos, dice este escritor. ¿De unos gatos? Sí, porque dice que Elena fue exiliada por problemas políticos de México y no sabía con quién dejar sus 8 gatos, y pensó que la mejor persona que los podía amar era Bioy. Llegan 2 jaulas de gatos a la casa de Silvina, que por supuesto dijo: estos gatos acá, no, fuera los gatos, y los envió a una especie de veterinaria que cuidaba a los gatos y que por lo menos tuvo el decoro de pagar por la alimentación de los gatos. Y en un viaje, un amigo en común se encuentra con Elena, y Elena lo primero que le pregunta es: ¿cómo están mis gatos? Y el amigo le dice: ¿qué gatos? No, Bioy no tiene ningún gato, no sé dónde estarán tus gatos. Y ahí terminó ese amor tan platónico y tan hermoso de correspondencia por culpa
de unos gatos. De unos gatos. Increíble, ¿no? Porque una mujer por ahí puede perdonar infidelidades, pero no que no le cuiden los gatos. Claro, 20 años de amor por unos gatos. Muy bien. Bueno, y vamos a comentar también que la música que fuimos escuchando en el programa tiene que ver con música clásica y jazz, que eran géneros que le gustaban mucho a Adolfo Bioy Casares. Y vamos a recordar entonces, ¿de quién vamos a hablar el próximo programa? De una escritora que sé que a usted le gusta mucho, una escritora policial que se llama Agatha Christie. Así es una de las escritoras más leídas, creo yo, en el género policial en la historia, ¿no? Entre otros, por supuesto. Y bueno, agradecemos, como es habitual, a Gabriel en la operación técnica, a Romualdo Vera en la producción, y nos despedimos. Hasta el próximo Letras Íntimas. Un viaje en el tiempo. Aquí terminamos de leer Letras Íntimas, la vida, los sueños y la obra de los hombres y mujeres que forman parte de la historia a partir de sus cartas. Letras Íntimas, los personajes, su contexto y su época en su puño y letra. Nos reencontramos el próximo jueves a las 20:30 por AM 1240, Radio Universidad.